Bienvenidos a Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. Y otra vez desde La Plata, Paola. Sí, la verdad que, bueno, La Plata, bueno, es una ciudad, es tu ciudad y es una ciudad tan linda, con tanto para ver y con tanto para recorrer. Hoy desde el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Un museo que fue pensado como museo, construido como museo y uno de los más representativos de la historia de la humanidad. Así es. Y hoy podemos disfrutar de una exposición de Nubia a La Plata, Egipto. Egipto. Cultura egipcia. Cultura fragmentos de historias a orillas del Nilo. Así es. Para toda la familia. Para toda la familia. Entrevistamos a la doctora María Marta Reca, que estuvo a cargo de esa exhibición. Así es. Vamos a escucharla. Y hoy nos recibe María Marta Reca, ella es antropóloga, es platense, aquí desde el Museo de Ciencias Naturales de La Plata con la exhibición, ella es coordinadora de la exhibición de la muestra de fragmentos de historia a orillas del Nilo. Gracias por recibirnos con Paisajes Culturales. Gracias por esta invitación, muchísimas gracias. Siendo platense y estando en este lugar, verdaderamente, qué lujo es esta exhibición, Claudio, ¿no? Que hoy tenemos la posibilidad de recorrer de Egipto, ¿no? de la cultura egipcia. María Marta, contanos cómo llegó todos estos fragmentos aquí al Museo de la Ciudad de La Plata. Bueno, muy bien. Lo tomo yo. Esta es una colección que tiene una historia muy rica y que es una de las más importantes de América del Sur, y llega al Museo de La Plata después de una travesía enorme. Resulta que en la década del 60, con motivo de la construcción de la represa de Asuán, muchos tesoros de la cultura egipcia iban a quedar bajo las aguas. Es allí donde la UNESCO hace un llamado internacional para el rescate de estos tesoros, y desde Argentina, en conjunto con un equipo de egiptólogos de Francia, entran en la competencia, digamos, e ingresan, tienen esta posibilidad de realizar las campañas hacia Egipto. En ese momento fueron 3 campañas, esto es la década del 60, las campañas son entre el 61 y el 63, y la expedición, comandada por el argentino Abraham Rosenwasser, egiptólogo, epigrafista, profesor de estudios orientales en la Facultad de Humanidades de La Plata y en el Colegio Nacional. La colección llega al Museo de La Plata en el año 67 más o menos. Llegan 28 cajones en una travesía increíble, que tuvieron que cruzar el Nilo, después conseguir un barco, después un avión, etc. Y está formada por aproximadamente 40 fragmentos de arenisca con inscripciones, un conjunto muy importante de cerámica, y también se excavaron en ese momento otros sitios aledaños, algunas tumbas. Pero el complejo Aksha es un lugar que la zona que se excavó incluía fragmentos de un templo, el embarcadero, los depósitos de granos y almacenamiento de productos, parte de la casa del gobernador, que la casa del gobernador es el lugar donde se asienta el gobernador, digamos, el visir, que va a hacer el control de las cuestiones económicas, y ocasionalmente también el faraón, y una serie de estelas y digamos que no es únicamente un templo, porque siempre se supuso que era el templo Aksha. En realidad es un complejo que incluye un templo. Esta colección no es la primera colección egipcia que hay en La Plata, acá en el Museo de La Plata. Ya en el año 1888
Dardo Rocha, por gestiones de Dardo Rocha, Moreno había recibido la donación de 2 sarcófagos que también se exhiben hoy en esta misma sala, Fragmentos de Historia a orillas del Nilo. María Marta, discúlpame, Sí. ¿todo esto que está hoy acá se tiene que devolver en algún momento o queda acá? No, no se tiene que devolver. Es cierto, las formas en que los distintos gobiernos y países han construido su patrimonio son diversas, ¿no? Intercambios, muchas veces como consecuencia de situaciones colonialistas, digamos, que se han apropiado de un patrimonio, es cierto, para mostrárselo a la humanidad, no le quitemos ese mérito, pero en la actualidad las políticas en torno al patrimonio han cambiado y muchos países, en un proceso muy fuerte de decolonización, así se llama, se le da el nombre al actual paradigma con el cual se mira el patrimonio, están haciendo reclamos, pero esta colección es una donación del gobierno, está muy documentada, están las actas de donación, digamos, no está dentro del marco de las posibilidades de reclamo, por lo menos hasta el momento. Por ahora. Porque las cosas pueden cambiar, pero en principio no corre para nada ese riesgo. Es una colección que es de la época de Ramsés II. Vamos a empezar a como agregarle los valores a esta colección, ¿no es cierto? La primera, que es consecuencia de un llamado internacional, con lo cual la donación que hace el gobierno de Sudán es en retribución a los trabajos de Rosenwasser. Entonces, la legitimidad de su ingreso al museo como colección. Otro de los valores importantes es la época en la que pertenece este complejo de Aqsa, que ahora voy a describir, que es la época de Ramsés II. Ramsés II, uno de los faraones más emblemáticos de la historia egipcia, que además gobernó más de 60 años y que se destaca, entre otro montón de cosas, en la monumentalidad de sus edificios y que fue uno de los momentos de mayor expansión del imperio egipcio. Así que otro valor agregado, digamos, es una colección donde está la impronta de los mensajes de un faraón, rey y Dios, podríamos decir, ¿no? Bueno, y después que se trata de una colección muy bien documentada. Es decir, que los trabajos de Rosenwasser como epigrafista para descifrar los mensajes inscriptos en las rocas de arenisca fueron un trabajo paralelo y de muchos años que documentó esta colección de una manera exquisita, podríamos decir, aunque no es un término científico. Hay un imaginario social con el tema de Egipto, que está muy cargado de oro, de máscaras, de piedras semipreciosas o preciosas. Bueno, y esta colección es una colección que le propone un desafío muy importante al visitante, porque tiene que hacer como si fuera el doble esfuerzo, vamos a decirlo así, de sentirse un poco arqueólogo, un poco epigrafista, un poco explorador, para encontrar en el fragmento un fragmento de inscripción que, por supuesto, la sala le ofrece toda la información del sentido de ese fragmento, donde empieza a aparecer el poder del faraón, los grandes monumentos, la producción agrícola, es decir, empieza a aparecer la escritura, las prácticas funerarias, todos los códigos de una cultura milenaria, de una complejidad que siempre está en el terreno del enigma de alguna manera, porque permanentemente hay hallazgos y revisiones y bueno, la sala propone un recorrido
bastante libre, se podría decir. Hay unidades temáticas que van orientando la lectura, pero con bastante libertad. Cuando uno ingresa a la sala se encuentra con una maqueta del sitio que te anticipa cuáles son esos espacios que van a estar asociados a las unidades temáticas. Así encuentran, por ejemplo, las inscripciones del patio del templo, donde se contaban cuáles eran, se dejaba inscripto las guerras y los pueblos vencidos. Una de las piezas más emblemáticas y más completas es esta que está acá, que después que constituye una jamba de la entrada de la casa del gobernador, que tiene parte del protocolo real, que eran los 5 nombres que ostentaba el faraón. Después hay estelas que relatan hazañas que estaban, digamos, asociadas al poder divino del faraón, como por ejemplo la estela de Cubán, que cuenta la hazaña de la construcción de un pozo para conseguir agua. Hay que saber también que estos fragmentos, la interpretación de estos fragmentos requiere de un estudio comparado, ¿no? No es el fragmento aislado, es todo un conjunto, una etapa y un conocimiento profundo de la cultura egipcia a partir también de los estudios comparados. Estamos en la dinastía 19 de Ramsés II y estamos parados justamente frente a los pórticos de los depósitos. Los pórticos de los depósitos de Seti I y de Ramsés II era el lugar donde se conservaba toda la recaudación, digamos, de los productos de la agricultura, de la ganadería, la producción de vid, etcétera, y a partir de ahí en una sociedad muy jerarquizada, a partir de ahí se redistribuía la ganancia. Por eso también se ven unas imágenes de las actividades, los oficios. En la cronología, ¿en qué año estaríamos? 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. Redondeando. Esta es la puerta de la economía y la administración. Esta es la puerta de la bóveda. Sería la bóveda. Serían los lingotes de oro hoy. Claro, era la parte era su oro, digamos. de la plata. Exactamente. Era su oro, totalmente. Sí, y bueno, sí, y aparte un también... poder totalmente centralizado, con una sociedad muy jerarquizada, y un faraón proveedor de vida, proveedor digamos, de vida es la síntesis, ¿no es cierto? Se podría haber llamado fragmentos de alguna manera, porque hay fragmentos de arenisca inmersos en un fragmento de historia, que es un momento particular, y asociado a otro fragmento de historia que es una presencia de 2 sarcófagos que son más tardíos, ¿no? Y que también forman parte de la cultura egipcia y encierra esos códigos. Nos propusimos uno de los desafíos más importantes, llevar la colección a una sala de la planta alta. ¿Por qué? Porque este museo, que fue fundado en 1884 y abierto al público en 1889, fue pensado como museo. No es un edificio antiguo que después se recicló y se reutilizó como museo, sino que nació como museo, ¿no? 2 años después de la fundación de la ciudad de La Plata. En ese momento Moreno, en sus escritos, expresa que el Museo de La Plata propone a los visitantes un recorrido que le permitirá conocer y tomar contacto con la evolución biológica y cultural. En ese momento, fines del siglo XIX, el paradigma evolucionista era el paradigma fuerte de la ciencia. Entonces él dice, el visitante podrá recorrer en la planta baja, conocer la evolución, desde lo inorgánico, la evolución biológica, para llegar a la planta alta,
y encontrarse con las culturas americanas y extraamericanas. Y un poco no perder de vista la autenticidad de lo que se está mostrando, ¿no? La autenticidad en el sentido de decir, esto estuvo en Egipto, o sea, volar, ¿no? Volar con la imaginación, estuvo en Egipto y un escriba fue el que dejó inscripta estas imágenes. Eso que estamos viendo, claro, lo hizo una persona egipcia. Exactamente. 3000 años antes de Cristo. Y lo tenemos acá. Y está acá. Y está acá. Eso que ustedes ven. Y está acá. Eso auténtico, desde el punto de vista de la material, es 100% auténtico. 100% auténtico. Incluso esta nueva forma de ver la conservación preventiva modificó la forma de presentación. El visitante va a encontrar en el bloque de cemento bien distinguido el fragmento original del resto, algo que antes no se hacía. Bueno, María Marta, contanos qué es lo que estamos viendo. Bueno, estamos en uno de los sectores de la sala que presenta una de las piezas más emblemáticas de la colección por su envergadura. Es una pieza que pesa 1 tonelada. Cuando nosotros hicimos el traslado de la planta baja a la planta alta, tuvimos que consultar a ingenieros acerca de si el piso de la institución iba a poder soportar este peso. En esta pieza se ven 3 de los 5 nombres que ostentaba el faraón en su protocolo real. Acá aparecen cuáles son esos nombres, vemos la abeja, las cartelas, el toro allá arriba, que son símbolos que según su combinación, porque la lectura del jeroglífico no es el símbolo en sí mismo, sino el conjunto, lo que va a ser interpretado, según su combinación va a formar parte o no de este protocolo real. Es parte, una columna de la entrada, la puerta de la casa del gobernador. Y en la casa del gobernador era el lugar también donde se distribuían los, o sea, se recaudaban los tributos, pero también se redistribuían al pueblo. Los títulos, ¿no? Los títulos que ostenta el faraón en su protocolo real, exacto, que los va adquiriendo además durante toda su vida. Y otra de las piezas, acá por supuesto el visitante tiene esa información, esa explicación, y esta pieza también es muy emblemática, la estela de Kubán. Las estelas son inscripciones en piedra que en general manifiestan exvotos o, digamos, ofrendas. En este caso particular, la estela de Kubán es una estela, este fragmento. ¿Por qué se llama? Porque en Kubán también se encontró. Entonces, la traducción que hizo Rosenwasser fue, digamos, a través de un trabajo comparativo. Y dice... a mí me gustó transcribirlo completo porque es como escuchar la voz de los egipcios, porque todo lo demás es la interpretación de los antropólogos, ¿no es cierto? Pero acá dice, Su Majestad aconsejaba planes para excavar pozos en caminos carentes de agua después de haber oído que hay mucho oro en el país desértico de Akita y su camino está muy falto de agua. Y así comienza una historia en la que se expresa el deseo del hallazgo del pozo de agua para poder seguir realizando la explotación de oro. Y entonces es una transcripción muy rica, ¿sí? Bueno, María Marta, estamos acá frente a la maqueta que se exhibe, digamos, en todos estos fragmentos de Historia a orillas del Nilo, donde nos contabas que no solo es un templo, sino que es un complejo. Contanos en la maqueta cómo sería este complejo. Bueno, cuando el visitante ingresa a la sala, lo primero que encuentra es una orientación geográfica y cronológica de las culturas que se exhiben acá y la ubicación particular del complejo de Aksha. El complejo de Aksha es
Era un complejo político y administrativo que estaba en la margen occidental del Nilo y que los arqueólogos encontraron fragmentos de distintas dependencias. Por un lado estaba el templo, que allá tenemos una especie de reconstrucción del templo, con su espacio público y su espacio privado, donde solo accedían los funcionarios, y después la zona de los campesinos, las viviendas de los campesinos, el lugar de los depósitos, el embarcadero a través del cual se realizaba todo el comercio, digamos, y el transporte, y la casa del gobernador, es decir, era otra de las dependencias. De todas esas dependencias hay algún fragmento exhibido. Por ejemplo, es interesante, aunque difícil, por ahí es un desafío, ver en aquella sección cómo se inscribían los relatos de los pueblos vencidos. Esa forma parte del muro norte del patio del templo. Fue Champollion el primero en que descifra, ¿no?, encuentra la piedra Rosetta, y hace ya 200 años, se cumplieron el año pasado me parece, que Champollion descifra el jeroglífico, porque la piedra Rosetta contiene el mismo fragmento en 3 idiomas. No quiero cometer errores, uno era demótico, jeroglífico y otro más, perdón, que en este momento no me acuerdo. A partir de ahí fue como ingresar, es como aprender el lenguaje cuando sos chico más o menos, ¿no es cierto? Es decir, todo empieza a tener significado. Hay signos claros, y empiezan a haber signos claros, por ejemplo, cómo se representan los pueblos asiáticos, cómo los pueblos, entre ellos los pueblos vencidos. Entonces, digamos, no es solamente una cuestión de un lenguaje escrito, sino de las escenas. Las escenas son los que van a ir contando esta historia. Por eso uno, aunque sea en una película, no hace falta estar en Egipto, ve, ¿no?, que están todos los muros, muchas veces muy deteriorados y muy decoloridos, pero están impregnados de escenas de la vida cotidiana, escenas de guerra, escenas de trabajo, escenas de coronación del rey, es decir, la historia está en los muros. Bueno, María Marta, entonces la idea es que nos cuente los nombres de Ramsés II, cómo era esta escritura jeroglífica hecho por egipcios, ¿no? Hecho por egipcios, ¿no? A ver. Bueno, acá se ve, este es un panel muy fascinante, podría decir yo, para el visitante, porque puede jugar con esa idea que dijimos al principio de constituirse un poco en un investigador, un intérprete, donde se presentan los signos, la historia de esta escritura, los signos más importantes, y aparece la asociación entre los fragmentos exhibidos y los títulos y los nombres de Ramsés. Entonces, por ejemplo, el título de Horus se presenta completo en su cartela, con el ave, su significado, todopoderoso, amado de Mat, y después se puede rastrear en la pieza exhibida cuál es el fragmento asociado a ese nombre. También es un sector donde se representó el nombre de Ramsés para público no vidente, que está en un costado, y se amplió con unos ficheros que cuentan un poco más la historia porque lo que se conoce de Egipto es el jeroglífico, pero no era la única lengua, también había una escritura cotidiana más sencilla, y bueno. Y llegamos al final de este programa especial
de Egipto a La Plata, lo podemos decir, que tuvimos un lindo recorrido. Fue como haber viajado un poquito, ¿no? Un portal del tiempo, ¿no? Así es, conectados. Sumergirnos, introducirnos aquí en este templo del saber, como es el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y entrar a un portal que nos llevó a 5.000 años de antigüedad, con piezas auténticas y con una guía de lujo. De lujo, María Marta, gracias por recibirnos. Para toda la familia, un programa lindísimo para grandes, para chicos, los chicos fascinados. Los chicos fascinados con los jeroglíficos, sí. Los chicos fascinados con los sarcófagos. Se está poniendo de moda lo egipcio, ¿eh? Así es, así que bueno, aprovechan en familia y es un programa para coleccionar, ¿eh? Aquí en La Plata, en el Museo de Ciencias Naturales, acá en el medio del bosque platense. ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos acá, como todos los miércoles, 18 horas, el estreno, si no por nuestro canal exclusivo de YouTube, en Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural.